siervo, al siervo de Dios. Amén. Y podíamos analizar cuánto dolor, cuánto sufrimiento, ¿no es cierto? Podíamos verlo en ese episodio. Y cómo, ¿no es cierto?, él iba a impactar, ¿no es cierto?, cuando callara a las naciones. Pero sin embargo, hoy día entramos, como decía nuestro hermano Pablo, al corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Isaías 53. Vamos a estar, vamos a continuar con esta serie, ¿no es cierto?, lo que es la cruz en las Escrituras, pero ya no queda tanto, digamos así, quedan alrededor de 3 o 4 episodios, por decirlo de alguna manera. Y este Isaías 53 lo vamos a estar desmenuzando, por decirlo en nuestro vocabulario un poco más coloquial, ¿no es cierto? Una especie de forma expositiva. Vamos a ir analizando versículo por versículo con el propósito de poder comprender esto que está ocurriendo. Así que vamos a ir leyendo inmediatamente Isaías 53, leeremos versículo 1, 2 y 3. Y le doy lectura en la versión de las Américas, pero usted igual puede seguirla en su versión. ¿No? Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Y bueno, son versículos muy conocidos, muy citados, ¿no es cierto? Y muchas veces tomados como emblema dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Dentro del vocabulario evangélico. El varón de dolores. Y de esta manera vamos a estar, ¿no es cierto?, meditando en este varón de dolores, en este varón experimentado, ¿no es cierto?, en aflicción, en quebranto. Y que claramente, ¿no es cierto?, a través de la palabra del Señor especifica, ¿no es cierto? Y creo yo en lo personal, creo que concordamos cada uno de nosotros que a través de la historia bíblica, de toda la experiencia, tanto bíblica como los cristianos que han vivido, ¿no es cierto?, en tiempos, yo creo que nadie ha conocido las Sagradas Escrituras como Jesús. Un hombre, digamos así, viendo a Jesús como hombre, ¿no es cierto? Quizá como niño de 12 años, ya asombraba a los rabinos de Jerusalén, a los sacerdotes, ¿no es cierto?, con sus preguntas. Y quizá pudiéramos, ¿no es cierto?, viajar un poco con nuestra mente y llegar a aquel lugar, ¿no es cierto? Y a lo mejor él preguntaba cuando se le perdía a sus padres, ¿no es cierto?, y llegaba a la sinagoga, quizás preguntaba: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién dice esto? Quizás los profetas que la Sagrada Escritura, los rollos, ¿no es cierto?, hablaban. Hablaría a sí mismo de él o de otro hombre. Pero sin embargo podemos entender, ¿no es cierto?, hoy día, gracias, ¿no es cierto?, a estos maravillosos escritos, a la palabra del Señor que está a nuestro alcance, y podemos comprender cómo David en el Espíritu le llamó Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo es entonces su hijo cuando tenía quizás 33 años? Quizás no había una persona en la tierra, ¿no es cierto?, quizás que pudiese ser comparado con él. Quizás en nuestro lenguaje un poco coloquial, ¿no es cierto?, más natural, con más de confianza, podríamos decir, quizás nadie le llegaba ni a la suela, ni a la planta de sus pies. Pero sin duda el profeta Isaías, ¿no es cierto?, pudo ver, fue capaz por medio del Espíritu Santo de prever esto, de darse cuenta. ¿Y cómo lo grafica? De hecho lo veíamos, ¿no es cierto?, en los versículos del domingo anterior. Cómo este hombre iba a callar a las multitudes, a los reyes, cerrarían la boca ante él. ¿Cómo él lo pudo ver?
pero bien podría haber sido quizás una fuente de consuelo, una fuente de ánimo, de descanso, ¿no es cierto?, para él, para lo que estaba ocurriendo. Pero sin embargo, en este capítulo de Isaías 53, muchos teólogos, incluso muchos israelitas, judíos, ortodoxos, estudiosos de las Escrituras, dicen que este capítulo no está hablando del Mesías, sino que está hablando propiamente tal del mismo Israel, la nación de Israel. Y hacen alusión a una restauración futura de Israel y a estos sufrimientos que el pueblo había sufrido debido a tantas vivencias que nosotros hemos visto a través de las Escrituras. Pero claramente, ¿no es cierto?, está dirigido al Señor, a nuestro Rey, al Salvador, al Redentor. Sí, Señor. Este, amado hermano, es un cántico triste. Y el profeta, si usted se da cuenta y analiza, ¿no es cierto?, cómo están escritos los verbos de este capítulo, no están escritos como una profecía normal, ¿no es cierto? No está escrito como en futuro, por decirlo de alguna manera. No está escrito que esto va a acontecer en un futuro, sino que el profeta escribe como que está en pasado, como que esto ya ocurrió. Si usted lo puede leer de corrido, usted se va a dar cuenta a través de los versículos que esta es la forma en la que el profeta escribe. O sea, lo que Dios le proveyó al profeta mirar, ver, disfrutar, no fue la salvación que se iba a cumplir, sino que él vio la salvación ya cumplida y reconociendo a Cristo, la única verdadera fuente de esperanza y salvación para el hombre. Amén. Él lo vio de esta manera, no vio otra forma. Si bien, ¿no es cierto?, él pudo darse cuenta, podríamos decirlo de alguna manera, como una especie de vidente, ¿no es cierto?, como él, ¿no es cierto?, se da cuenta y ve todos estos acontecimientos. Es como que él avanzó en la historia, pasó por alto, ¿no es cierto?, quizás esos alrededor de 750 años que él escribió esto antes de la muerte de Cristo, y él como que pasó adelante y miró hacia atrás y vio todo esto que estaba ocurriendo. Como que él de esta manera, incluso este capítulo parte diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, dando a entender que nadie creyó, dando a entender que nadie había hecho algún reconocimiento de esto. ¿Y quién se ha manifestado al brazo de Jehová? Y podemos darnos cuenta, amado hermano, que página tras página, capítulo tras capítulo, Isaías llamó el anuncio escrito bajo la mano del profeta. Lo fue dando a entender. ¿Y quién le creyó? Absolutamente nadie. O podríamos decir quizás alguien por aquí puntual, pero en algo general nadie. Día tras día el profeta fue levantado, fue llevado para alzar su voz, para anunciar a las naciones errantes, tanto de Israel por un lado y Judá por el otro, de que la ira de Dios se venía seguramente sobre su pueblo. De que ellos iban a ser el recipiente de la ira total de este Dios poderoso, santo, justo. ¿Y quién le creyó? Nadie. Nadie. Ahora, y en respuesta a esto, ya en su incredulidad, el profeta tenía esta gran profecía sobre el Mesías. Y de hecho a Isaías así le llaman, ¿no es cierto?, el profeta mesiánico. Porque es uno de los que habla más claramente, donde el Espíritu Santo le dio a entender de mayor claridad lo que ocurriría con el Mesías, acerca de su venida, de su encarnación, ¿no es cierto?, de lo que iba a hacer, y luego también de su segunda venida. ¿Y quién le creyó con respecto a esto? Nuevamente podríamos decir que nadie. Nadie. Todos hicieron oídos sordos. Todos estaban quizás acostumbrados a oír esto y que nada ocurriera y que nadie, ¿no es cierto?, hiciera hacer caso a este anuncio. Por eso comienza quizás escribiendo este capítulo y hace alusión a lo mismo. ¿Quién me ha creído? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha atendido este anuncio? Y bien estaban fundadas sus dudas, sus cuestionamientos, que quizás él decía, a mí nadie me escucha.
Nadie me comprende. Estamos hablando del Mesías, del Salvador, del Redentor, y nadie entiende lo que está ocurriendo. Amén. Incluso su propio pueblo, los hebreos, al no ver claramente el retrato del Señor en esta declaración, creyó, ¿no es cierto? Y como le decía, confundieron estos escritos, este relato, este retrato claro para nosotros hoy día, por misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y gracias al Espíritu Santo, hoy día comprendemos que estos relatos, este retrato quizá escondido, que para ellos fue de confusión y se lo, ¿no es cierto?, identificaron a la nación de Israel, para nosotros hoy día claramente comprendemos que era el Salvador, que era el siervo de Jehová, que era este varón de dolores. Incluso en la iglesia, los llamados liberales han muchas veces separado los diferentes capítulos de Isaías. Han hecho quizás, han separado por episodio o por etapas. Pero no había quizás en este tiempo de manera distinta a un Isaías que escribiera cierta parte del libro de Isaías y otro Isaías que escribiera otro, para poder mostrar quizás incongruencia en sus escritos, para no quizás demostrar esta seguidilla de profecías, de escritos, de anuncios, pero demuestra claramente, nuevamente, la incredulidad de la nación. Y esto trae quizás en el mismo profeta, muchas veces debe haber traído quizás angustia, dolor, depresión, ¿por qué no decirlo? Que quizás en ese tiempo no tenía el nombre tan común que hoy día nosotros le llamamos depresión. Que venían estos cuestionamientos, ¿quién me va a creer? ¿Quién cree a estos anuncios? Pero sin embargo, llega una respuesta clara, enfática. Yo creo, Jesús anunciando ya, yo soy el Hijo del Dios viviente, a través de tantas profecías. Ya terminando quizás el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y llegando los anuncios claros, que iba a ser anunciado, que iba a ser entregado, que iba a ser encarnado, nacido de una mujer. Ya el anuncio ya era concreto. Ya empezaban a haber, ¿no es cierto?, manifestaciones claras, y de hecho días atrás lo veíamos, ¿no es cierto?, domingo atrás, cuando ocurre el encuentro, ¿no es cierto?, de estos dos bebés en el vientre. ¿No es cierto? Jesús y Juan el Bautista, y el Espíritu Santo dio testimonio. Y en Mateo, ¿no es cierto?, 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto ya se estaba plasmando, ya estaba siendo gráfico, ya el hombre, ¿no es cierto?, ya podía comprender lo que estaba ocurriendo. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que quizás nadie comprendió, el que quizás nadie contestó a ¿quién creerá a este anuncio? Ya estaba haciéndose carne, ya se estaba haciendo efectivo. Y podemos comprender que el Hijo de Dios, el que en el capítulo 52 veíamos, ¿no es cierto?, y reconocíamos que era el siervo, ese siervo que quizás vino de manera humillada, de manera humilde, en dolor, en tortura, pero que al final, ¿no es cierto?, recibe el lugar que le correspondía como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún así, los ojos de Isaías quizás corrían a través de los siglos. Y este anuncio, esta visión, esta mirada de lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, que quizás el Señor, el Espíritu de Dios le permitió a Isaías correr por los siglos, ¿no es cierto?, por los tiempos, y poder mirar hacia atrás este anuncio. Y poder ver, ¿no es cierto?, al Cristo, al Salvador, ¿no es cierto?, hecho en vida humana. Y en el versículo 2, ¿no es cierto?, lo muestra. Y dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Quizás, ¿no es cierto?, ya apuntando, ¿no es cierto?, y mirando la gloriosa humanidad de Cristo, lo perfecto. Quizás, ¿no es cierto?, dice, primero apunta a cuál santo sería, subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, la naturaleza del Señor impresionó
lo dejó, ¿no es cierto?, sin palabras, asombrado, ¿no es cierto? Y quizás tiempo atrás, ¿no es cierto?, había una historia de un pastor que hacía, que se encontraba predicando en una comunidad, en un poblado residencial que era de Florida, en Estados Unidos. Y este jardinero, ¿no es cierto?, este pastor predicando, se encontraba con esta persona, un jardinero retirado, un tal señor Milligan, dice. Mientras este personaje mantenía, ¿no es cierto?, los jardines de esta comunidad, yo me imagino que para nosotros una especie de condominio, ¿no es cierto?, estas personas que podemos ver, ¿no es cierto?, condominios cerrados que son unos jardines muy lindos, muchas plantas, ¿no es cierto?, y esta persona mantenía este jardín en un estado maravilloso. De hecho, muchas personas pasaban y fotografiaban porque era un lugar de mucho asombro por su belleza, por lo hermoso. Pero sin embargo, dice que en las noches tempestuosas de invierno, este jardinero se apartaba, dice, a orillas, se hacía una especie de fuego, se orilla, ¿no es cierto?, se orillaba al fuego, abría sus catálogos de jardinería, de semillas y de todo lo que a él le quitaba el sueño, lo hacía soñar con estas flores, con estos verdes campos, con estos multicolores de flores hermosas que llenaban, ¿no es cierto?, en primavera, qué tipo de arbusto, qué árboles ordenaría para este proyecto, para aquel, y así era lo que le quitaba el sueño, lo movía de un lado a otro. Pero sin embargo cuenta la historia que este hombre empieza a comentar y le dice que todas las plantas se catalogan de tres formas diferentes. Hay unas que son robustas, otras que son semi-robustas y otras que son tiernas. Hay algunas diferencias reales y cada una de ellas lo da. La planta robusta, por decirlo de alguna manera, es nativa del área donde está. ¿Y qué quiere decir con esto? Que esta planta se mantendrá firme en el suelo, que a pesar del clima, a pesar de la mala tierra, incluso a pesar de algunos momentos de falta de agua, se mantendrá estable, firme y crecerá. Que necesita incluso, podríamos decirlo, muy poca atención, muy poca preocupación. Todo el ambiente local, todo concuerda con su naturaleza. Así que su raíz crecerá firme, estable, florecerá y da frutos. Pero hay una planta semi-robusta que no es nativa de la zona, pero llega a un lugar donde es similar, crecerá fácilmente. Podrá adecuarse al clima, podrá adecuarse a la tierra, al tipo de suelo, a la temperatura, quizás al clima atmosférico que pueda darle quizás las mismas cualidades de su lugar natal, donde está acostumbrada. Por lo tanto, en esa planta también podrá crecer, dar frutos y avanzar, como si fuera nativa de aquel lugar. Pero sin embargo hay otra que es la planta tierna, y esta ya es bastante diferente. Por más que trate de buscarle un lugar a esta planta, de colocarla en la tierra, la tierra no es la de su necesidad. No le gusta el clima, no le gusta la tierra, como decíamos. Realmente pertenece a otro lugar. Pero sin embargo el jardinero sabe que si siembra una planta tierna en un jardín quizá un poco complicado por aspectos tanto nutritivos por su tierra, ¿no es cierto?, y climáticos, ¿no es cierto?, esta planta tierna necesitará de una atención especial. Por lo tanto, tendrá que dedicar más tiempo a quizás crear un ambiente, a quizás añadir nutrientes al suelo. Tendrá que preocuparse incluso de buscar fertilizantes. Quizás hoy día podemos ver hasta medicina para las plantas para quitar hongos, bichos y un montón de cosas que dañan a estas plantas. Por lo tanto, entendemos que cada planta, ¿no es cierto?, tierna o exótica, quizás de un lugar muy complicado al lugar, requerirá de mucha atención, de mucha preocupación, destinar mucho tiempo en esfuerzo para que esa planta pueda crecer, pueda florecer y también, si da fruto, dar fruto. Y ahora
volvemos, ¿no es cierto?, a Isaías, y aquí está el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en tierra como una planta tierna. Vino desde lejos, no era nativo desde aquí. Su naturaleza perfecta, su naturaleza santa, pura, no le permitía hacer ni adecuarse a la nuestra. Nosotros nos establecemos en este mundo pecaminoso. Es natural para nosotros. Esta naturaleza corrupta, pecaminosa, con maldad en nuestro ser, se adecúa a este mundo pecaminoso y con maldad. Pero en cambio no. Para el Señor no fue de esta manera. Este clima social y espiritual le fue absolutamente extraño, distante, cruel y para él distante, lejos. Fue como un hombre, ¿no es cierto?, quizá completamente inocente como Dios, pero era absolutamente santo. El carácter que desplegó fue sencillo y completamente bueno, perfecto desde su nacimiento hasta su muerte. Amén. Amén. Sí, Señor. Se ocupó de hacer el bien a cada uno con las personas que se encontró. Amén. Todo lo que él dijo fue bueno y correcto. No tenía una naturaleza pecaminosa. Este mundo no era su hogar, era extraño en su naturaleza. Esto nos lleva incluso a pensar en la alimentación de Jesús. Él fue una raíz en suelo seco. No había ahí nada que pudiera alimentar verdaderamente su alma. Nada que pudiera llevarlo a ese ambiente espiritual perfecto, de comunión íntima, de santidad absoluta, donde él había estado por eternidades y eternidades. Piense en el mundo cuando él vino a esta tierra. Piense en la maldad, la corrupción, las grandes religiones de aquel tiempo que habían sido fundadas, que gobernaban, incluso se sometían como esclavos, porque debemos recordar que los judíos, los hebreos, ¿no es cierto?, estaban bajo el imperio romano cuando nació Cristo. Por lo tanto, aún así las religiones de aquel tiempo tuvieron que someterse, bajar su autoridad y ceder la posición ante ellos. Ciertamente, y claro, nosotros lo vemos a través de las Escrituras, Jesús no obtuvo nada de ellas. Ni un respaldo, ni una protección, nada podríamos decir. Tampoco fue quizás el mejor tiempo de los judíos, por decirlo de alguna forma, dentro de su sociedad, de su cultura. No eran los mejores. Había mucho soborno, había mucha maldad, mucha corrupción, tanto en lo que era la religión como en la política, en todo. En verdad podemos darnos cuenta que la palabra de Dios estaba absolutamente lejana del corazón de los judíos de aquel tiempo. Y lo vemos por los áridos comentarios de los rabinos. Quizá ellos prácticamente habían sepultado lo que verdaderamente los profetas habían anunciado, de lo cual Isaías tenía miedo. ¿Quién va a creer a nuestro anuncio? Los rabinos, los sacerdotes, ¿no es cierto? Todos ellos ya habían enterrado todas estas realidades de quién iba a ser. De hecho, algunas de las denuncias más fuertes y ardientes a los escribas y a los fariseos apuntaban directamente a sus tradiciones, a lo que ellos pensaban que iba a ocurrir, a lo que ellos guardaban. Podríamos decirlo, al legalismo, que muchas veces destruye, daña. Y de hecho podríamos, como un comentario al margen, ¿no es cierto?, podríamos determinar que los que mataron a Cristo, que los que colgaron a Cristo fueron los legalistas. No fueron los liberales, no fueron los que eran de la nación extranjera, sino que fue su mismo pueblo, los que guardaban la ley, los que querían que Cristo cumpliera la ley absolutamente. ¿Se acuerdan que cuando veíamos, cuando examinaban al Cordero para la Pascua, ¿se acuerdan? Asimismo examinaban a Cristo, lo tenían en tela de juicio, lo analizaban. ¿Por qué sale en día de reposo? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace acá? ¿Por qué se sienta con rameras, con publicanos? Estaba él expuesto, porque según ellos no estaba cumpliendo la ley. Pero sin embargo, ahí estaba su alimento, ahí estaba su fortaleza, su descanso.
Y al igual como los hijos de Israel comieron en un tiempo el maná, el pan del cielo, en el árido desierto, Jesús allí mismo, en el árido desierto, encontró su alimento en la palabra de Dios, enviada del cielo. Asimismo el profeta Isaías no solamente vio como el Santo Cristo iba a hacer, vivir y acontecer, sino que vio cómo el humano, como el hombre, el Dios encarnado, iba a padecer, iba a vivir y se iba a conducir. Jesús era santo. El mismo pensamiento hace que las personas se den un paso atrás, retrocedan, porque cuando hablamos de una persona santa, ¿no es cierto? Cuando tenemos este pensamiento, esta acepción, quizás tendemos a pensar en alguna faceta quizás absolutamente distinta, ¿no es cierto? Y quizás si pensamos en Cristo Santo, ¿no es cierto? En Jesús, el hombre, Dios encarnado, y lo empezamos a analizar de manera santa, ¿no es cierto? Nuestra mente inmediatamente nos lleva a viajar al desierto, ¿no es cierto? Cuando ayunaba, cuando se apartaba, quizás muerto de hambre, quizás pasando sed en el desierto, apartado. En una ocasión él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quizás todas estas facetas, todos estos escenarios nos vienen a la memoria o a la mente cuando pensamos en el Cristo Santo, en el Jesús, hombre santo. Quizás alimentándose, igual que Juan el Bautista, quizás de miel silvestre, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que a lo mejor no eran agradables, ¿no es cierto?, de sabor, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces, hoy día también se confunde la santidad. Y muchas veces queremos guardar una apariencia de santidad, dejando absolutamente de lado esa comunión íntima, ese alimento personal, ese alimento íntimo que es solamente desde el cielo y a través de la palabra de Dios. Muchas veces confundimos quizás el llevar una Biblia bajo el brazo, el vestirnos de alguna manera, el hablar de una forma o de otra. Lo confundimos con santidad por nuestra manera y mente limitada y mal enfocada de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos ayude, amado hermano, para poder comprender claramente que la acepción de santo, la definición es separado, es apartado, es distinto. De hecho, cuando podemos ver los sacerdotes en el Antiguo Testamento, tenían, ¿no es cierto?, el escrito santidad a Jehová. Es porque ellos eran apartados para el servicio de Dios. Y este es el ejemplo. Esto es lo que lo que Jesús claramente mostró constantemente. Él era gloriosamente humano. Era Dios, pero era Dios manifestado de una manera cálida. Era Dios, ¿no es cierto?, en vibrante carne humana, perfectamente ajustada, realista. Y Isaías a él está hablando, de él está apuntando al lado humano de Jesús, lo cual durante todos sus días claramente era lo que más se veía, era lo que más afloraba, la parte humana de Cristo. Jesús no era un superhombre, ¿no es cierto?, cuando estaba en carne. Él no volaba, ¿no es cierto? Él no era, ¿no es cierto? De hecho, piense usted cuando Judas hace su cometido, ¿no es cierto? Para poder identificarlo, él les dice, al que yo bese en su mejilla, ese es. Por lo tanto, comprendemos que Jesús no sobresalía del resto. Era igual que los demás. Tuvieron que identificarlo de esta manera. Pero sin embargo, su conducta, su forma, su hablar, su amor, evidenciaba claramente el lado divino de Cristo. Su humanidad fue tan genuina que su misma familia pensaba que tenía el derecho de aconsejarlo, de refrenarlo, de corregirlo, de orientarlo. Tanto que en una ocasión Jesús, esto ocurre en Mateo 12:46, Jesús tuvo que renegar de ellos. No sé si ustedes se acuerdan cuando lo van a buscar y le dicen, te busca tu madre y tus hermanos. Fueron incapaces de reconocer su deidad
hasta después de su resurrección, a Jesús se le veía siempre como un simple humano. Uno que usaba quizás ropas tejidas en casa, hablaba un arameo nativo, con un fuerte acento del norte rural. Quizás los sofisticados, los clasistas de aquel tiempo de Jerusalén lo describieron como un campesino. No vieron en él ninguna belleza. El Mesías, él, no, imposible, de ninguna manera podría haber sido un campesino. Uno que quizás hablara, nosotros le decimos un poquito cantado, ¿no es cierto? Quizás con un acento no citadino. Mal mirado, un Galileo, un nativo de la maloliente Nazaret. Quizás tenían sus propias ideas de cómo sería el verdadero Mesías. A lo mejor ellos lo imaginaban imponente sobre un caballo blanco, con un ejército innumerable de soldados que le seguían. Por eso a él le despreciaron. Por eso a él no le siguieron. Por eso él dice, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y en el momento mismo, incluso, como que escondían de él su rostro. Y ya podemos ir entrando al sufrimiento, y en el versículo 3 así lo dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y la expresión varón de dolores literalmente significa varón expuesto a quebrantos y dolores. Este era el varón de Dios. Si podría fácilmente aceptar eso, este era el varón de guerra, el que lo iba a liberar, el que vendría en un caballo blanco con una corona y un ejército. Era este varón de dolores, el que expuesto iba a vencer, iba a triunfar sobre la cautividad de sus pueblos. Seguramente había un error en el escrito de Isaías. Seguramente ellos decían, este hombre tuvo un error, tuvo una mala visión. Y como quizás este viejo himno triste, el cual leíamos y grandes personas han catalogado, estudiosos, este Isaías 53 como este himno triste, al cual dicen varón de dolores. ¡Qué nombre para el Hijo de Dios que vino! Aquí nos acercamos a uno de los más grandes misterios del universo. Señor. El problema directo del dolor, de la angustia, de la exposición pública. Si alguna vez hubo un hombre que no debió haber experimentado el dolor, era Cristo. Amén. Si había un hombre que no debía ser expuesto a esta muerte de un maldito, era Jesús. Si había alguien que no debía haber sido torturado hasta tal punto que su carne haya sido desgarrada, este era Cristo. Porque Él, ¿no es cierto?, era hombre perfecto, bueno, sin sombra de pecado. Pero sin embargo, a eso vino precisamente. Vino para tratar con el dolor, con el sufrimiento causado por la esclavitud del pecado y de la muerte sobre el hombre. Él vino para libertar a esa esclavitud, no a los romanos, no a los babilonios, sino que Él venía a dar la libertad absoluta contra el pecado y la muerte. Amén. Y donde quiera que miremos, ¿no es cierto?, podíamos ver caos, turbación, maldad, desorden, ruina, catástrofe. Estas cosas, amados hermanos, desconciertan a los creyentes y da munición, da fortaleza, da respaldo a aquellos que critican, que rechazan y que agreden a Dios a diario. Es difícil que todo esto tenga sentido. Es difícil que el libertador, aquel que las profecías hablaban en los libros antiguos, ¿no es cierto?, que en este tiempo los judíos tenían, hablaran de este Mesías, que hubiese nacido en un pesebre, rodeado de animales. Esto era impresionante. Esto era difícil de comprender. Era algo absurdo. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, podemos comprender que esta era la realidad. Este era lo que Cristo había venido a entregar su vida, a morir por dar libertad, pero esa libertad del pecado, la libertad de la esclavitud de la muerte. Amén. Tiempo atrás en Gran Bretaña se encontraban
unas ruinas. Y estas ruinas quizás poderosas, imponentes, magníficas, de unas abadías que son unos lugares de culto, una especie de monasterio o de iglesias antiguas. Y estos edificios se remontan a mucho tiempo atrás, alrededor de 700, 800 años atrás de nosotros. Quizá podríamos decir antes de la Reforma, por decirlo de alguna manera. Y había sido esto construido por unos monjes, agricultores, agrarios, y estas construcciones, estas abadías de la Edad Media, que en un momento fueron ricas, poderosas, ostentosas, llamaban la atención, incluso eran centros de turismo en algunos lugares. De hecho, en el reinado de Enrique VIII, al tomar el poder esta persona, ¿no es cierto?, invirtió tanto que muchas que eran más pequeñas fueron tomadas y enriquecían algunas, con el fin de que el trono adquiriera más poder, fuera más atractivo para las visitas y así económicamente crecía. Enrique VIII decidió terminar con la rivalidad de su reinado y tomó todas las propiedades de aquel tiempo, todas estas abadías que estaban alrededor de su dominio, y las distribuyó y las entregó a los nobles, a los que aportaban, a los que apoyaban el reino, a los que apoyaban. Entonces ordenó que todos los techos de estas abadías fueran arrancados, se derritieran, se destruyeran y quedaran esto hecho en puros, ¿cómo podríamos decir? Ruinas. Quedaron todo convertido en ruinas. Quizás que en un momento tuvieron un gran poder de riqueza económico, ya estaban perdiendo totalmente su poder por la economía. Fueron desechados de techos, los lugares perdieron su seguridad. Estas abadías llegaron a estar en tan mal estado y quedaron a tal punto sus ruinas que ya ni aún los visitantes llegaban. Nada, ya era un lugar de olvido. Nadie tomaba asunto con respecto a estas abadías. Incluso hoy día ya no son imponentes estas abadías como en sí mismo para lo que fueron creadas, sino que lo que hoy día son imponentes son sus ruinas. Hoy día llama la atención las ruinas, los muros, las columnas quizás están esculpidas, quizás habían poesía. Lo que quedó de esto es lo que hoy día llama la atención. Esta es la condición actual. Quizás las abadías son testigos de las proezas medievales, quizás de la ingeniería impresionante, de esta mezcla, de esta unión de arte y ciencia de aquel tiempo, que fue, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos lugares. Las ruinas se levantan, quizás a través del viento son vistas, hoy día desoladas, desamparadas, sin nadie que se preocupe. Pero hay algo que ocurre en relación a esto, y es que los que se detienen y la admiran nunca se imaginan hoy día lo imponente, lo gloriosa, lo poderosa que fueron en un momento. Para que hoy día, ¿no es cierto?, se vea de esta manera, ¿no es cierto? Yo me imagino que los que vieron esto y designaron, ¿no es cierto?, y los que pensaron en construir estas abadías tan imponentes, tan poderosas, ¿no es cierto?, estos arquitectos que las diseñaron, desde las mismas fundaciones hasta la techumbre y todo esto, nunca, ¿no es cierto?, nunca ellos lo planearon para que estas construcciones fueran unas ruinas espectaculares, ¿no es cierto? Ningún constructor piensa eso, sino que las construyen y las proyectan, ¿no es cierto?, para que sea algo glorioso, ya sea con un uso, ¿no es cierto?, habitable o de vista. Para esto era. Pero tampoco nadie culparía a los que los diseñaron por el estado actual, ¿no es cierto? Las ruinas no fueron culpa del arquitecto, de los que diseñaron esto. Nunca pensaron que estas abadías iban a ser tan maltratadas de la forma en lo que fueron, que llegaron al lugar, a la condición y a la ruina que estaban en el momento. De hecho, las abadías dan testimonio de una anterior
majestuosidad, lugar espléndido, maravilloso, pero sin embargo hoy día nos presentan una mezcla de caos, de desorden, de destrucción, del pasar del tiempo. Y esto mismo, amado hermano, es lo que vivimos hoy día. Este mundo arruinado, este mundo lleno de tristeza, de pecado, de sufrimiento, de enfermedad y muerte, que en un principio no se diseñó de la misma manera. En un principio, el mundo en el cual vivimos no se diseñó con la maldad, con la tristeza, con el sufrimiento y la enfermedad que hoy día. Cristo, el Dios, el Creador, no diseñó al mundo en un principio para que todos anduviesen con una mascarilla en su boca en todo lugar, sino que todo lo contrario. Fue un paraíso, algo hermoso, espléndidas luces, un sinnúmero de colores en su creación, en sus flores. Indicios de su esplendor anterior se podían ver por doquier, por todo lugar. Lo que ahora vemos es una mezcla extraña del bien y del mal, de la belleza y la fealdad, del amor y del odio, de la sordidez y del esplendor, de este poder maligno que claramente ha quedado evidenciado cómo se ha ido levantando paso a paso. Y de hecho, uno que la Biblia misma llama como Satanás ha estado trabajando en este mundo. Y podemos ver muchas evidencias de su obra. Claramente, Jesús, sin embargo, vino para tratar con este estado, con este malhechor, con este enemigo, el cual vino a destruir, vino a robar y vino a matar. Pero Cristo vino para involucrarse él mismo. De hecho, él se convirtió en el varón de dolores. Él fue el experimentado en quebranto. Y así nos apunta Isaías a la cruz. Nos muestra claramente lo que la palabra del Señor nos ha ido mostrando en la cruz de Cristo. Y los evangelistas traen escenas ante nosotros, ¿no es cierto? Algunos de ellos describen lo que ocurrió en la cruz por diferentes escenas, pero ante nosotros ellos nos explican, nos dan luces. Vemos al varón de dolores clavado en una cruz, en tormento, ridiculizado y despreciado. Nada menos que el que creó, trayendo preocupación en los que estaban en el escenario. Sin embargo, de aquella oscuridad, de aquella tiniebla, de aquel lúgubre escenario, proviene un grito de lo más profundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sin embargo no hubo respuesta. Hubo un silencio total, un silencio sepulcral. Es como si Dios estuviera muerto. Es como que Dios se hubiese desaparecido, como que nunca. Y es lo que han deseado siempre la sociedad de los reinos. Es como que Dios nunca hubiese existido. Es como que Él nunca hubiese estado involucrado en la situación que su Hijo, el Cristo, el siervo, estaba expuesto e involucrado en algún momento. Claramente, amado hermano, podemos irnos dando cuenta de esta situación terrible que estaba viviendo el Cristo. Y hay una historia de un niño que muere colgado en estos campos de concentración de Polonia. Estos campos que funcionaron alrededor de 1940 y 1945, donde murió mucha gente. Y eran niños separados de sus padres, con mucho dolor, mucha angustia, y todo acusaba un desastre total, una maldad sin precedentes, una crueldad sin antecedentes y sin motivos. Pero sin embargo, la historia habla de este pequeño que fue expuesto a un lugar de muerte, fue colgado, fue puesto sobre su cuello. Fue puesto sobre su cuello estas cuerdas, estos lazos corredizos, y en un momento, sin darse cuenta, un puntapié corre la silla donde el muchacho estaba parado, y esta cuerda
empieza a hacer presión en su cuello. Aún siendo este muchacho tan joven, tan ligero, pasó mucho tiempo hasta que el muchacho murió. Luchando quizá más de media hora, colgado del cuello, luchando ante la muerte, muriendo de una forma agónica, lentamente. Ese día, el joven testigo de esta atrocidad sintió que en el mismo ser que él moría, Dios estaba muriendo. Y oyó a alguien en la fila, en los que estaban ahí de espectadores, decir: ¿y dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios en esta situación que este pequeño, sin culpa, sin maldad, está muriendo? Y alguien contesta: muerto. Dios está muerto, Dios no está, Dios no existe. Y esa noche, uno de los sobrevivientes escribió sobre la sopa de cadáveres: Dios, ¿dónde está ahora? Y en este mundo escéptico, lleno de personas que niegan la existencia de Dios, hombres que a través de leyes, de edictos y de tantas cosas quieren sacar a Dios del medio de la sociedad, enfrentando quizás esta misma situación con todo tipo de horrores, con todo tipo de angustia. Este muchacho estaba muriendo y vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿dónde está Dios? Quizá uno de los testigos exigiendo que por favor apareciera Dios el Salvador. Pero sin embargo, estaba justamente ahí donde estaba el niño colgado. Justamente estaba ahí cuando este pequeño estaba muriendo. Ahí estaba Dios. Y fue ahí mismo donde quizá en un escenario cruel de la muerte de un niño sin culpa, nuestra mente debe viajar al mismo escenario, al monte Gólgota, aquel cerro llamado la Calavera, donde el Hijo de Dios estaba gritando de lo más profundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús no vino a ser un espectador? No vino a ser no un participante, sino que fue el centro mismo de la situación que estaban viviendo. Vino a involucrarse, vino a ser partícipe, vino a convertirse en el varón de dolores, el experimentado en aflicción y quebranto. En la cruz dio el golpe mortal al misterio de la iniquidad, a la esclavitud, al reino de la maldad y del pecado. Y eso, amado hermano, es para nosotros evidente. Sobre todo hoy, para aquellos que tienen esta incredulidad, que pueden decir: Dios no existe. Con esa afirmación, ellos reconocen que hay Dios. Porque si yo reconociera que no hay Dios, yo ni siquiera le doy escenario. Yo ni siquiera le doy atención. Porque para mí es algo que no existe. Pero ellos, al decir que no hay Dios, es porque reconocen que hay un Dios que vive, que reina y que venció la muerte. Amén. Y esto, amado hermano, es evidente. Porque viene de nuevo, en una forma diferente. No viene como aquel varón experimentado en quebranto. El domingo pasado lo veíamos como un siervo. Hoy día ya como aquel varón experimentado en quebranto. Como abandonado de Dios, como desamparado. Pero ya no va a venir de esa manera. Va a venir en pompa, en poder y en gloria. Y dará el paso de la cruz a la corona. Entonces el mundo ya será suyo. Ya será de Él. No solo por derecho del Calvario, sino que además por el de la conquista, por haber vencido a aquel que en el momento reinaba. Y entonces el orden original y el esplendor de todas las cosas serán devueltos y será obvio para todo ojo, para toda persona. Y como lo veíamos, todo reino será callado. Nadie podrá levantarse contra el Rey de Gloria, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y será como en la antigüedad, cuando el Israel iba y conquistaba al enemigo y decían: venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquel mismo será el que vendrá con poder y gran gloria. Amén. Con un ejército indeterminado de soldados dispuestos a reinar en este tiempo. Y ahí, mis amados, comprenderemos muchos misterios que para hoy día nosotros son velados. Muchas situaciones que hoy día nosotros no entendemos y que padecemos en esta tierra.
Pero sin embargo, allá, en un reino sin par, en un reino sin comparación, podremos entender y comprenderemos quizás la distancia que hubo en aquel momento entre el Padre y el Hijo. Quizá hoy día, teóricamente, sabemos lo que ocurrió, pero allá podremos vislumbrar con nuestros ojos la hermosura de la santidad y diremos, por esto fue que ocurrió esta separación, por esto ocurrió. Y debemos nuevamente adorar a nuestro Redentor, ya que fue por ocupar nuestro lugar que Él se hizo pecado, que Él padeció y fue el varón de dolores. Sin embargo, amados hermanos, el Señor, el siervo, el varón de dolores experimentado en quebranto, Él ya no estará más en esa posición de sufriente, sino que vendrá como victorioso, como poderoso gigante, glorificado, y después de haber sido quebrantado, colocando su vida por nuestra expiación, se gozará en su obra, verá linaje, nos verá a usted y a mí, a los que hemos sido glorificados. Amén. Y estaremos por siempre adorando a nuestro Rey. Amén. Por siempre. Y Él podrá concluir, Tetelestai, el trabajo ha sido concluido. Amén. Sí, Señor. Amantísimo Dios, gracias Señor. Gracias Señor por su Hijo amado. Sí, Señor. Gracias Señor por su palabra, Padre bendito, porque entendemos que a través de ella podemos descansar, podemos confiar. Sí, Señor. Que todo padecimiento en esta tierra no es nada, no hay comparación con el varón experimentado en quebranto. Sí, Señor.